La fe es el medio que Dios ha elegido para que nosotros podamos tener acceso a los grandes recursos espirituales que Dios quiere otorgarnos para poder traerlos a la vida cotidiana, a la vida diaria, y así poder tener la posibilidad de hacer la perfecta voluntad de Dios. Y uno de los grandes beneficios, que yo diría el beneficio más importante que podemos obtener a través de la fe, es la justificación. Y aunque este gran tema de la justificación es una de los temas que están dentro de la doctrina de la cruz, la vamos a ver de una forma más enfocada y exclusiva en semanas posteriores, ya que es una de las grandes doctrinas de la cruz, la justificación. No se puede hablar de la fe sin tocar al menos algún aspecto acerca de lo que es la justificación. Y el día de hoy pues vamos a ver precisamente este tema, que es la fe que justifica, basado en Romanos 3:22, el cual dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Muy bien, este versículo dice que la justicia de Dios viene a nuestra vida. La justicia de Dios, ¿qué significa? Una de las manifestaciones de la justicia de Dios es la justificación. Nosotros, como ya lo hemos visto en doctrinas pasadas, por ejemplo, en la doctrina del pecado, donde nosotros vimos que el ser humano no se puede autojustificar por medio de sus propias obras delante de Dios, sino que es Dios quien otorga la justificación, precisamente por medio de el don de la fe. A través de la gracia, Dios nos otorga la fe que necesitamos, pero la fe que justifica no es solamente la fe en Dios, porque mucha gente cree en Dios, aún personas que practican otro tipo de religión que no sea la religión cristiana, creen en Dios, ¿no? Los musulmanes, los budistas, qué sé yo, hay un sinnúmero de religiones en el mundo que creen en un Dios, mas sin embargo, la fe bíblica, la fe que es verdadera, la fe que nos lleva a la justificación, es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es lo que dice este versículo de Romanos 3:22, el cual dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. El tema de la justificación es un tema sumamente importante, porque aunque la gente se esfuerce en hacer obras, digamos, moralmente correctas, no es eso lo que nos lleva a la salvación o a la justificación. En realidad, todas esas obras moralmente buenas, correctas delante de los hombres, pudieran tener un valor delante de Dios siempre y cuando haya una fe en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la fe que nos enseña la palabra del Señor. Por eso, en Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nos dice este versículo acerca de la fe? La fe eh, nos lleva a la justificación, nos trae el gran beneficio de la justificación, y la justificación nos va a llevar a tener paz para con Dios. Este concepto de la paz para con Dios la podemos traducir como la reconciliación con Dios, la cual también es uno de los grandes temas y doctrinas dentro de la doctrina de la cruz, es la reconciliación. Y aquí lo manifiesta con estas palabras: tenemos paz para con Dios. Entonces, nosotros podemos ver cómo a través de las diferentes doctrinas de la palabra del Señor,
todas en realidad se interconectan. No son totalmente independientes unas de otras, sino que se interconectan. Es como una especie de red que está en un evento que se llama salvación de parte de Dios para nuestras vidas. Y hemos visto cómo a través de la gracia Dios nos otorga fe. A través de la fe nosotros podemos obtener justificación. Y esa justificación nos va a llevar a la reconciliación con el Señor. Pero la fe que nos va a traer todos esos beneficios es la fe que tiene un enfoque. La fe que está enfocada en nuestro Señor Jesucristo, y no solamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo, sino en lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, lo que hizo en la cruz del Calvario, el sacrificio de nuestro Señor. Nuestro enfoque de fe para justificar, para traer una justificación de parte de Dios en nuestras vidas, es la fe en nuestro Señor Jesucristo, pero Jesucristo crucificado, a través de otra doctrina que se llama la expiación, y que nos va a llevar a tener precisamente esta paz para con nuestro Dios. Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Una de las grandes virtudes que el Señor tiene, o los atributos que el Señor tiene, es su paciencia. La paciencia que el Señor nos da cuando nosotros estábamos viviendo en pecado, estaba manifestando la paciencia de Dios. Pero cuando a Dios le plació y nosotros estuvimos dispuestos a recibir ese maravilloso regalo de salvación que el Señor le ofrece al ser humano, Dios a través de su gracia nos da esa fe en nuestro Señor Jesucristo, en la obra de la cruz del Calvario. Y por medio de esa fe, como ya lo comenté, nos trae justificación, nos trae reconciliación, pero también nos trae propiciación. La propiciación es el apaciguamiento de la ira de Dios. Este año vimos como una primer doctrina, dentro de las doctrinas de la cruz, la ira de Dios, causada por el pecado. Y mientras esté la ira de Dios, significa que está el pecado. La expiación es la solución al pecado del hombre, pero el hombre, a través de la fe que viene por la gracia, hace válida este gran beneficio de la cruz, que es la propiciación, el apaciguamiento de la ira, para que se pueda continuar con ese proceso de la salvación y de la restauración que el Señor nos quiere dar para llevarnos a una completa glorificación, vivir en una vida completamente nueva. Mas sin embargo, la manifestación o cómo nos podemos dar cuenta nosotros que realmente hemos entendido, que realmente estamos viviendo en la fe bíblica, en la fe verdadera, en la fe no intelectual, sino en la fe de una experiencia con nuestro Dios, es cuando hay un cambio de vida, es cuando hay un cambio de comportamiento, de pensamientos, cuando nos lleva el Espíritu, nos impulsa a hacer la voluntad perfecta de nuestro Dios. Por eso en Santiago 2:26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Cómo se manifiesta la fe en nuestras vidas? Aunque la fe es un asunto interno del corazón y es algo que solamente a través de un discernimiento espiritual nosotros podemos ver la fe de las otras personas, la manera y cómo nosotros podemos manifestar a los demás, al mundo, que realmente estamos viviendo en una fe, es a través de las obras de la fe. No es a través de las obras de la ley, porque las obras de la ley no nos llevan a la justificación. Mas sin embargo, cuando está la justificación en nuestra vida por medio de la fe, entonces se manifiestan en nosotros las obras de fe que Dios preparó de antemano para que nosotros podamos vivir en esas obras, que son las obras de Dios manifestadas a través de sus hijos, de su pueblo, de sus siervos. Amén.